Hola, buenos días, peques. Vamos a ver ahora las propiedades de potenciación y radicación, pero aplicadas a números enteros, ¿sí? A los negativos. Vamos a trabajar las mismas propiedades que vimos antes, y es por eso que en este video no las voy a volver a explicar, ¿sí? Lo que voy a hacer es dar ejemplos, resolver un par de ejercicios donde haya números enteros elevados a un exponente y aplicamos las mismas propiedades que aplicamos en los anteriores trabajos, ¿sí? Con respecto a potenciación y radicación. Entonces, recordemos qué significaba esto, ¿no? Este 3 y este 2. El 2 era la base, recordemos eso, y el 3 el exponente. El exponente me indica la cantidad de veces que debo multiplicar a la base por sí misma. En este caso la base es 2 y multiplico al 2 3 veces. 2 por 2 por 2 y esto me da 8. ¿Sí? Ese resultado era la potencia. Lo mismo pasa con los números enteros, no va a cambiar esto. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es con los signos, ¿sí? Tenemos menos 2 al cubo. ¿Qué me está diciendo ese 3? Que multiplico a la base, que es menos 2, 3 veces. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Vuelvo a repetir, hay que tener cuidado con el signo, nada más. Después es lo mismo. Vamos primero con los signos, ¿sí? Los multiplicamos y vemos que me queda menos por menos, porque hay una multiplicación, ¿no? Más, pero más por menos, esto me va a quedar negativo. Y ahora voy con los números. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Sí? Unas cosas que vamos a ver en el tema de la potenciación de números enteros son las siguientes. Bueno, lo que vinimos trabajando. Siempre que tenemos un número positivo, ¿sí? La base es positiva elevado a un exponente, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Qué quiere decir? Como en el ejemplo de acá. Yo tengo 5 al cuadrado. La base, si es positiva, el resultado final va a ser siempre positivo. 5 al cuadrado es 25. 4 al cubo es 64. ¿Sí? 2 a la cuarta sería 16. Es decir, si la base es positiva, listo. El resultado final va a ser siempre positivo. ¿Sí? Eso es lo que estuvimos trabajando en los anteriores trabajos. No va a cambiar. Pero sí va a cambiar cuando la base sea negativa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, como tenemos en el ejemplo de abajo, ¿sí? Menos 2 al cubo. Y cuando la base es negativa, como por ejemplo voy a poner el menos 3, cuando la base es negativa, el signo del resultado final va a depender del exponente. ¿Qué quiere decir esto? Si el exponente es impar, ya sea 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, etcétera, números impares, el resultado final, la potencia, va a ser negativa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, menos 3 al cubo es multiplicar 3 veces al menos 3. Menos 3 por menos 3 por menos 3. Y como les dije recién, si tenemos la base negativa y el exponente es impar, yo ya sé que el resultado final va a ser negativo. Ya lo sé de antemano. Y fíjense, lo puedo comprobar acá. Menos por menos más, y más por menos menos. 3 por 3, 9, por 3, 27. ¿Ven? Por ejemplo, podría ser menos 2 a la 5. No hace falta que lo exprese así, si es que el ejercicio no me lo pide. Yo ya sé que este resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque tiene exponente impar, ¿sí? Y menos 2 a la 5, yo ya sé que va a ser negativo, y 2 a la 5 es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, y 16 por 2, 32. ¿Sí? Ahora se añaden estas pequeñas reglitas. ¿Y qué pasa cuando la base es negativa, pero el exponente par? Como por ejemplo, menos 2 al cuadrado. A la cuarta mejor. ¿Sí? Tiene que ser elevado a un número par. El 4 es par. Y cuando el exponente justamente es par, va a ser lo contrario al de arriba. El resultado final siempre va a ser positivo. Fíjense, ese 4 me indica que debo multiplicar a la base por sí misma 4 veces. Menos por menos más por menos menos, y menos por menos más. ¿Ven que me queda positivo?
2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Menos 3 al cuadrado. Yo ya sé que esto va a dar positivo. ¿Por qué? Porque el exponente es par, ¿sí? Y la base es negativa. Entonces esto ya sé que va a quedar más, y 3 al cuadrado, 9. ¿Sí? ¿Se entiende? Otro ejemplo, menos 5 a la cuarta. Yo ya sé que este resultado va a ser positivo. ¿Sí? No importa el número que sea, si el exponente es par, ¿sí? La base negativa, yo ya sé que va a dar positivo el resultado final. Y 5 a la cuarta es 625. Listo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es explicar la diferencia entre esto y esto. Porque hay muchas veces que cometen este error de decir que esto es lo mismo que esta expresión de acá. Y no lo son, ¿sí? No es lo mismo menos 2 al cuadrado que menos este 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque este exponente está afectando tanto al 2 como al menos. ¿Sí? Y eso es gracias al paréntesis. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, pareciera ser que el paréntesis no sirve para nada, pero en realidad sí. Sí sirve muchísimo en este caso, porque este 2 está afectando a la base, que es el numerito 2, y al menos. Pero acá el 2 solamente está afectando a la base, que también es 2. A este solo, al menos no. Este resultado es como lo vimos acá arriba. Base negativa, exponente par, esto queda positivo, y 2 al cuadrado, 4. Pero este menos no está siendo afectado por este 2. Entonces queda fuera. Y 2 al cuadrado, 4. ¿Ven que no es lo mismo? Es más, fíjense si yo lo pongo en la calculadora, ¿no? Menos 2 al cuadrado. Fíjense, con paréntesis. Les da 4. Ahora pongo menos 2 al cuadrado sin paréntesis, menos 4. ¿Ven lo que les estaba diciendo? Ahora vamos a ver un poco las propiedades de radicación, porque después las propiedades de potenciación son las mismas, distributiva, cociente de potencias de igual base, todo lo mismo, se repite. Así que vamos a las de radicación. Bien, vamos y seguimos con el tema de radicación, ¿sí? Y acá vamos a plantearnos lo mismo, trabajar el tema de radicación pero con números enteros también. Nosotros lo veíamos de esta forma, ¿no? Raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 64, raíz cuadrada de 16, etcétera, etcétera. Pero después entran los números negativos y vamos a ver cómo se resuelve eso. Que es de la misma forma igual, ¿eh? Recordemos que la raíz cuadrada de 4 lo que me está pidiendo en realidad es ¿qué número multiplicado dos veces por sí mismo te da 4? Y ese es el 2. Y nosotros poníamos, ¿no? Porque justamente 2 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 4. ¿Sí? Y ahora, la raíz cúbica de menos 8. ¿Qué número multiplicado 3 veces por sí mismo te da menos 8? El 2 no puede ser, porque 2 por 2 me da 4, 4 por 2 me da 8. Está bien, pero no negativo. ¿Cuál tendría que ser el resultado? El menos 2. Porque justamente, si yo hago menos 2 al cubo, ¿sí? Recordemos, exponente impar, el resultado va a ser siempre negativo. ¿Sí? Exponente impar y base negativa, resultado siempre negativo. Y 2 al cubo, 8. Menos 8, ¿sí? Pero ahora vamos a ver unos casos especiales. En realidad un caso especial, porque esto se va a hacer siempre así, ¿sí? La raíz de un número positivo, ¿sí? Siempre que en una raíz el radicando sea positivo, el resultado va a ser siempre positivo, ¿sí? Así al menos lo vamos a ver por ahora. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago la raíz cuadrada de 64 y el resultado va a ser positivo, porque el radicando lo es, ¿sí? En este caso sería 8. La raíz cuadrada de 25, 5. La raíz cúbica de 27, 3. ¿Sí? El resultado, si el radicando, que es lo de adentro, siempre es positivo, el resultado también lo será. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un número entero en el radicando? Pueden pasar dos cosas. Primero, cuando el índice, ¿sí? Recordemos los nombres, este era índice radicando.
Si el índice es impar, como en este caso 3, 5, la raíz cúbica de menos 27, ¿sí? Por ejemplo, si el índice siempre es negativo, perdón, si el índice siempre es impar y el radicando negativo, el resultado va a ser negativo también, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 27 es menos 3, justamente porque menos 3 al cubo me da menos 27, ¿sí? Otro ejemplo. La raíz quinta, por ejemplo, de menos 32. ¿Qué número multiplicado 2 veces, de 5 veces, mejor dicho, por sí mismo, me da como resultado menos 32? Fíjense, índice impar, yo ya sé que el resultado va a ser negativo. Y ahora, ¿qué número multiplicado 5 veces por sí mismo les da 32? El 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Ahí está. ¿Sí? Porque, lo acabamos de decir, menos 2 a la 5 me da menos 32. ¿Sí? Pero ahora tenemos un problema. ¿Qué pasa cuando tenemos un ejercicio así, pero el índice es par? ¿Qué quiere decir esto? Radicando negativo e índice par. Por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4. ¿Qué pasó acá? Cambia un montón. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿qué número multiplicado 2 veces por sí mismo le da un número negativo? Ni les digo el 4, ¿eh? Solamente les pregunto esto. ¿Qué número multiplicado 2 veces por sí mismo le da negativo? Si yo hago, por ejemplo acá, 2 por 2, esto me da 4. No me da lo que estoy buscando. ¿Qué pasa si agarro el menos 2? Menos 2 por menos 2. Menos por menos más, 2 por 2, 4. ¿Me dio el menos 4? No. Esto lo que me está queriendo decir, ¿sí? Es que no existe o no tiene solución. Tiene solución en el conjunto de los números enteros. En realidad en el conjunto de los números reales sería. Pero bueno, para que ustedes lo entiendan directamente, este tipo de cálculos no tiene solución. Cuando el índice es par y el radicando es negativo, no existe ningún número que multiplicado 2 veces, como en este ejemplo, les dé negativo, ¿sí? Si yo multiplico a un número una cantidad par de veces, ¿qué acabamos de ver en potenciación? Que siempre me da positivo, nunca negativo, ¿sí? Si yo hago menos 1 a la 68, queda positivo, ¿sí? Si hago menos 1 a la 100, queda 1 positivo, ¿sí? Porque el exponente es par. Un número multiplicado una cantidad par de veces jamás me va a dar un número negativo. Es por eso que yo les escribo, por ejemplo, la raíz cuarta de menos 81. ¿Existe? No, no tiene solución. No tiene solución, por lo que acabamos de decir recién, ¿sí? Porque la raíz cuarta de 81 existe, es 3. Pero de menos 81, si yo multiplico al menos 3, supónganse que tomo al menos 3, lo multiplico 4 veces, no me va a dar negativo. Menos por menos más por menos menos y menos por menos más. 3 por 3 9, 9 por 3 27 y 27 por 3 81, ¿ven? Es más, lo vamos a poner en la calculadora para que lo vean. Raíz cuadrada de menos 4 y fíjense lo que me va a aparecer. Math error. ¿Sí? No tiene solución. Y ahora, en radicación, vamos a ver alguna que otra propiedad que no vimos en el video anterior. Una de esas propiedades es la simplificación de índices, ¿sí? De los índices con respecto al exponente del radicando. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tengo raíz cuadrada de 5 a la cuarta. ¿Qué pasa? Yo veo el índice y el exponente, ¿no? Y veo que ambos están en la tablita del 2. ¿Qué puedo hacer? Simplificarlos. Es como si tuviéramos una fracción, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen 15, 3 sobre 15, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Simplifican, dividen arriba y abajo,
numerador y denominador por un mismo número. 3 dividido 3, 1, 15 dividido 3, 5. Simplificaron. Acá es exactamente lo mismo. Simplificamos, dividimos índice y exponente del radicando por un mismo número. En este caso por 2, ¿no? Y cuando en una raíz el índice queda en 1, 2 dividido 2, 1, la raíz se va, ¿sí? Desaparece. Quedándome el 5 con su exponente, ¿no? Y 4 dividido 2, 2. Y 5 al cuadrado, 25. ¿Sí? Otro ejemplo. Tengo raíz quinta, supónganse, de menos 3, supónganse, todo a la 15, supónganse. ¿Qué pasa? Este 5 y este 15 los puedo simplificar. Puedo dividir índice y exponente por un mismo número, por 5. ¿Cómo me quedaría esto? Fíjense, la raíz me queda en 1 acá, ¿no? Se va. Quedándome en menos 3 solito, con su exponente, ¿no? Menos 3. Y 15 a la 5, 15 dividido 5, 3. Y menos 3 al cubo, base negativa, exponente impar, yo ya sé que esto va a quedar negativo. Y 3 al cubo, 27. ¿Sí? A esta propiedad se la llama simplificación. De índices podríamos aclarar, pero básicamente es una simplificación lo que estamos haciendo, ¿sí? Como si fuera una fracción. Bien, entonces, la otra que vamos a ver es la amplificación, ¿sí? Que es todo lo contrario a la simplificación, lo que hacemos es agrandar el número. Y nos sirve en pocos casos, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar tanto con eso, pero se los voy a enseñar igual, ¿sí? Porque está buena la propiedad y sirve por un montón de cosas, pero nosotros todavía no la vamos a trabajar. Pero bueno, capaz que pongo algún otro ejercicio para que la apliquen, ahí después me fijo. Supónganse que tenemos raíz cuadrada de 2 a la 5. ¿Sí? La propiedad de amplificación es lo contrario a la simplificación. En vez de achicar el índice y el exponente, los voy a agrandar. Y para agrandar tengo que multiplicar, ¿sí? Multiplico al índice y al exponente por un mismo número. Eso es la propiedad de amplificación. Y acá lo puedo hacer por cualquier número, ¿sí? En la división también, pero tiene que tener sentido. No iba a dividir en el anterior la raíz cuadrada que tenía. Raíz cuadrada de 5 a la cuarta no lo voy a dividir a los 2 por 5, no me conviene, ¿sí? Pero en la amplificación lo que podemos hacer es multiplicar índice y exponente por cualquier número. A mí se me viene a la mente multiplicar todo por 3, supónganse. Y esto me quedaría raíz sexta de 2 a la 15. Estas dos cosas son exactamente iguales. Raíz cuadrada de 2 a la 5 es lo mismo que raíz sexta de 2 a la 15. Sí, por así decirlo. Son lo mismo. Último ejemplo. Raíz cúbica de 5 al cuadrado. Multiplico índice y exponente por 5, por ejemplo. Se me ocurre a mí. Me quedaría raíz quinceava de 5 a la 10. ¿Sí? Y esta sería la propiedad de amplificación. Y recordar que, bueno, las propiedades que habíamos visto de radicación antes, ¿no? La distributiva, que podíamos juntar también las raíces si se estaban multiplicando o dividiendo y tenían el mismo índice. Y acá nos sirve la amplificación, ¿sí? Supónganse, un ejemplo rápido. Tenemos raíz cuadrada de 2 por raíz cúbica de 3. Yo les pregunto, ¿puedo juntar estas dos raíces? No, porque más allá de que haya una multiplicación, no tienen el mismo índice, entonces no las puedo juntar.
pero lo que podría hacer es aplicar la propiedad de amplificación para lograrlo, ¿sí? Es decir, multiplicar a los índices por un número de forma tal que me queden iguales. Entonces, al 2 si lo multiplico por 3 y al 3 si lo multiplico por 2, ambos me dan 6 y ahí los voy a poder juntar, ¿sí? Pero si yo multiplico a los índices por un número, al exponente de los radicando también. En este caso, ambos tienen un 1. Acá multiplica el índice por 3, por lo tanto el exponente también. Y acá lo multipliqué por 2, el exponente también. Quedándome raíz sexta de 2 a la 3 por raíz sexta de 3 al cuadrado. ¿Sí? Y ahora que tienen los índices iguales, puedo juntar todo en una sola raíz. 2 al cubo por 3 al cuadrado. Para estos casos sirve la propiedad de amplificación. Si tenemos distintos índices y queremos juntar las raíces en una sola, tenemos que amplificar para llegar a que los índices sean iguales. ¿Sí? Espero que se haya entendido.